Nos hemos desplazado a la sede del PSOE para visitar o para hablar con la actual presidenta Francina Armengol, que ya lleva 2 legislaturas, ¿no? Presidenta, y comentaba con sus jefes de prensa, con sus asesores, que ya hizo historia y sería una tercera vez, ya sería otra vez historia, ¿no? Sí, es verdad, tuve la suerte de ser la primera mujer presidenta del gobierno y luego ser la primera persona socialista que 2 legislaturas seguidas hemos podido gobernar y vamos a por la tercera, y yo estoy convencida de que lo podemos conseguir, sobre todo porque creo que es necesario un gobierno riguroso que siga sirviendo a la ciudadanía. Le voy a hacer una pregunta muy obvia, pero bueno, desde el corazón, ¿usted lo siente más difícil en esta legislatura reeditarlo o lo sentía más fácil la pasada legislatura? Bueno, la pasada legislatura veníamos de unas elecciones generales donde habíamos, el Partido Socialista tuvo un resultado maravilloso y efectivamente íbamos con mucho empuje, y en esta también, ¿no? Yo creo que la gente, bueno, al final hay muchísimas encuestas, todas opiniones varias y diversas. La única encuesta fiable es la del 28 de mayo y yo estoy convencida que la gente sabrá valorar que en una legislatura que ha sido muy difícil por la pandemia sanitaria que nos ha tocado a todos de forma individual y colectiva, hemos estado a la altura de las circunstancias y no solo hemos atendido lo urgente, sino que hemos atendido el futuro inmediato y tenemos muchos retos de transformación de esta comunidad autónoma. Por tanto, yo estoy muy ilusionada con poder seguir gobernando esta tierra. Usted acaba de mencionar la palabra básica, urgente, desde la urgencia. Empecemos con el tema de la vivienda. ¿Qué propone usted? ¿Qué propone el gobierno para, digamos, paliar el problema de viviendas que hay actualmente en Baleares? Sí, mire, yo cuando llegué a gobernar hace 8 años no había ningún proyecto de hacer viviendas de protección pública, ni siquiera había suelo para poderlo hacer, sino que el suelo se había vendido, un solar importante en Palma se vendió para hacer hoteles de lujo. Entonces la derecha sabemos que no tiene política de vivienda pública, no cree en ello. Entonces empezamos de cero, prácticamente, ¿no? Hicimos una primera ley de vivienda, hicimos muchísimos convenios con ayuntamientos que nos cedieron suelo para poder hacer vivienda pública, hemos multiplicado por muchísimo las ayudas al alquiler para las personas. Terminaré esta legislatura con un 73% más de vivienda pública de Baleares. Para que nos hagamos una idea, yo cuando llegué había 1.800, hemos construido 1.300 nuevos. Estos son datos históricos en nuestra democracia, pero hemos conseguido algo muy importante, que es que cuando hacías antes una vivienda pública, a los 30 años dejaba de serlo y pasaba a la especulación inmobiliaria, ¿no? Y ahora eso ya lo hemos quitado, de por vida será una vivienda pública. Luego hemos hecho un acuerdo con los promotores privados de esta comunidad autónoma para que hagan vivienda a precio tasado. Esos son vivienda de protección pública pero de promoción privada, que tienen un precio máximo que garantizamos desde el gobierno. Muchas serán para compra y eso va muy bien para la gente que no entra por renta en las viviendas de alquiler social que hacemos desde el IBABI, porque todas las hacemos en régimen de alquiler, pero sí que a lo mejor tienen dinero para poder comprar una primera vivienda. Allí estamos construyendo estos con los promotores privados, hemos bajado los impuestos al 4%, el impuesto de transmisiones patrimoniales para las de menos de 270.000 euros, y desde el gobierno estamos avalando el 20% de las personas que no tienen esa entrada del 20% al banco. Esto ya está en marcha, ¿vale? Nuestra política, ¿cuál va a ser? Vamos a seguir con ese ritmo desenfrenado de construcción de más vivienda de protección pública. Nuestros ayuntamientos donde gobierne el Partido Socialista van a ceder suelo o van a construir directamente ellos vivienda de protección privada. Vamos a primar a hacer promociones de vivienda donde haya servicios dotacionales, donde puedan compartir las personas mayores y personas más jóvenes, porque creemos que eso también ayuda a esas tantas personas que tenemos que se sienten solas y no hay derecho a que estén en esta situación. Y luego vamos a aplicar la ley nacional, la ley estatal que se acaba de acordar a nivel del Gobierno de España, que nos permite 2 cosas importantes. Una es incentivos fiscales para los pequeños propietarios para que les sea rentable alquilar vivienda a precio asequible, y otra es declarar zonas tensionadas, y ahí podemos marcar topes en el nivel de alquiler para que no haya un abuso. Porque la vivienda es un derecho de la ciudadanía, tiene que ser el 5º pilar del estado del bienestar, no puede ser un bien de especulación.
La gente en las redes sociales sobre todo no perdona en los foros, hoy en día todo el mundo opina y hoy no pasa solamente con usted, porque pasa con la mayoría de los políticos, dicen pues habla muy bonito pero al final no, todo eso que usted está planteando es bueno, pero si hay cama para tanta gente en Baleares, entre comillas, hay cama para tanta gente, sobre todo en islas como Ibiza, donde definitivamente la mano de obra es difícil que llegue porque no hay vivienda. Efectivamente, es un problema y es un reto que tenemos porque somos una sociedad económicamente que empuja mucho y aquí hay mucha gente que quiere venir a vivir de fuera y esa es una realidad. Quiere decir que las cosas en Baleares van bien porque si no la gente no quisiera venir ni a trabajar ni a vivir. Y por tanto tenemos que garantizar ese derecho a la vivienda. Usted pone el caso de Ibiza y efectivamente en Ibiza hay 5 municipios. Porque para que yo pueda construir vivienda, el gobierno tiene que haber suelo y el suelo lo dan los ayuntamientos porque es su competencia. En Ibiza hay 5 municipios. Solo uno nos ha entregado suelo para hacer vivienda de protección pública, que es el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado por un socialista. Donde gobierna la derecha no nos han entregado ningún suelo, al revés. Han anunciado llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Ibiza por entregarnos suelo para hacer vivienda de protección pública. Por tanto, es cierto que muchos políticos dirán muchas cosas en campaña electoral, pero algunos hemos cumplido con la palabra dada y hemos hecho lo que dijimos que haríamos. Y en este caso, mi gobierno, repito, ha hecho el 73% más de vivienda pública. En Ibiza, el 300% más de lo que había de vivienda pública en la isla de Ibiza. Por eso es el planteamiento que yo estoy haciendo, que no puede ser solo una institución, en este caso el gobierno, sino que tenemos que ser todas las instituciones las que hagamos ese gran pacto por la vivienda, que es lo que yo propongo en el programa electoral del Partido Socialista, un gran pacto por la vivienda con ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma para que seamos corresponsables en ese reto inmenso que es que la gente tenga el derecho a la vivienda. Yo traje este periódico, esta portada de Baleares Sin Fronteras, salió hace un mes y la titulamos Sin funcionarios no hay paraíso. Hoy salía una noticia sobre, ayer precisamente estuvo el ministro, estuvo en Ibiza, Marlaska, y una cosa conlleva a la otra, la falta de vivienda. Por ejemplo, que una gran parte de la Policía Nacional quiere ser destinada a otro sitio, que se quiere marchar de Ibiza, por ejemplo. La administración pública, aunque algunas cosas no sean competencia del gobierno balear, sino sean competencia de Madrid, la DGT de tráfico, extranjería, seguridad social, vuelvo y les digo, una cosa afecta a la otra porque el estado de bienestar influye. ¿Cómo solucionar estos problemas precisamente con eso, la falta de funcionarios? Mire, en cuanto a los funcionarios que son de competencia de la comunidad autónoma, sabe que, por ejemplo, nosotros en Ibiza, que donde teníamos el reto de los profesionales sanitarios, hicimos ya la pasada legislatura una residencia donde un médico o un profesional sanitario que llega a la isla de Ibiza y no tiene vivienda puede estar en esta residencia. Entonces, yo en mi competencia he actuado. La competencia del Gobierno de España, es cierto que han aumentado sueldos de salarios con Guardia Civil, por ejemplo, de una forma muy importante y tal, pero es fundamental que se les pague un plus de insularidad, un complemento de insularidad justo para los funcionarios estatales, para que tengan ese plus para precisamente hacer frente a vivir en una comunidad autónoma como la nuestra, donde la carestía de vida es más importante. Y por tanto, yo sigo reivindicando al Gobierno de España, y en eso estoy junto con los funcionarios estatales y hemos firmado acuerdos con los sindicatos para seguir reivindicando. No lo hemos conseguido todavía, pero hay que seguir empeñados en conseguirlo. Yo creo que es posible. Aquí en Baleares hemos acordado pluses de insularidad, hemos acordado mejoras salariales con todos nuestros funcionarios públicos, hemos hecho un acuerdo con los sanitarios, un acuerdo con los profesores y profesoras tanto de la pública como de la concertada, hemos hecho un acuerdo con la Administración General de la Comunidad Autónoma para aumentar salarios. Y además, como gobierno, nos hemos metido en la negociación de los convenios colectivos para que también los ciudadanos de la empresa privada, que trabajadores y trabajadoras de la empresa privada cobren mejores salarios. Y ahí, por ejemplo, están de forma muy importante, y ahora que viene la temporada, el convenio de hostelería de las Islas Baleares es el mejor convenio de toda España. Y hemos conseguido que del 17 ahora se vayan a subir un 25,5% acumulado el salario de todos los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, precisamente porque somos conscientes que aquí la vida es más cara, ¿no? Por tanto, nosotros como gobierno no nos ponemos de perfil, estamos incidiendo en esas mejoras también salariales para que la gente pues pueda afrontar una vida en mejores condiciones. El periódico se está llegando a Ibiza,
precisamente pues hemos hecho algunas investigaciones. Vicente Marín, el presidente del Consejo, decía que no había ningún oncólogo. Usted me comentaba lo de sanidad ahora, el problema que hay, y decía que había gente que se estaba muriendo en Ibiza por falta de oncólogos. ¿Qué opina de esta situación? Por falta de especialistas, ¿no? Eso, si lo ha dicho, me parece que es alucinante, porque eso no es cierto, porque tenemos unos magníficos profesionales sanitarios. Mire, cuando yo llegué al gobierno balear, la realidad es que el Partido Popular, del que es miembro el señor Vicente Marí, había despedido a 1.400 profesionales sanitarios. Desde que yo soy presidenta hemos contratado a 5.000 nuevos profesionales sanitarios, y es verdad que a veces alguna especialidad nos queda vacía en algún hospital más pequeño como puede ser el hospital de Ibiza, pero ninguna persona con una enfermedad ha quedado desatendida en nuestra sanidad pública por un problema de médicos. Eso es absolutamente falso. Hemos desplazado oncólogos de Son Espases que van físicamente a Ibiza a visitar a los pacientes que hay cuando hemos tenido algún problema de tener falta de oncólogos. Porque es cierto, faltan profesionales sanitarios por toda España. Esa es la realidad, porque durante la época del gobierno Rajoy no se hizo formación de MIR, no se hicieron actualizadas plazas de formación para médicos, desgraciadamente. Y eso hay un problema en toda España, que nosotros estamos intentando resolver desde que tenemos el presupuesto más alto en sanidad que hemos tenido nunca en nuestra historia. Hemos hecho posible, ya que hablamos de enfermedades cancerígenas, hemos hecho posible el tratamiento de radioterapia en la isla de Ibiza, que eso ha supuesto que muchísimos pacientes hayan tenido que dejar de venir a Mallorca para hacer su tratamiento. Eso era una incomodidad enorme para las familias y para los pacientes. Eso lo hemos conseguido con mi gobierno. Por tanto, la atención sanitaria es excepcional porque tenemos un equipo sanitario excepcional, ¿no? Y cuando tenemos un problema de falta de algún especialista, intentamos arreglarlo de la mejor manera posible, lo más rápido posible, pero si no, atienden, repito, desde hospitales de Mallorca. Otra cosa que se le ha criticado desde la oposición, la lengua, que también influye obviamente en la sanidad y en la educación, que se ha catalanizado las Islas Baleares. ¿Usted qué responde a eso? Eso tampoco no es cierto, es que no es cierto, y eso si se dice así, se tiene que dar ejemplos del que está pasando, porque no es cierto. No hay ni ningún médico, ni ningún profesional sanitario que haya dejado de venir a esta comunidad autónoma por un tema de lengua, y mucho menos un profesor. Es que esto no es cierto. ¿Por qué en Andalucía faltan médicos o en Madrid? ¿Es un problema de lengua? Tenemos que ser realistas. En esta comunidad autónoma, a diferencia de lo que ha sucedido en Madrid, que han tenido más de 3 meses de huelgas todos los profesionales sanitarios contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, aquí no hemos tenido ni un día de huelga sanitaria, porque desde el Gobierno hemos acordado las mejores y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en nuestra comunidad autónoma. Ahora bien, en esta comunidad tenemos una riqueza inmensa, que es que tenemos 2 lenguas oficiales y la gente tiene derecho a expresarse en las 2 lenguas. Entonces los funcionarios tienen que saber entender a la gente que les habla, porque la parte humanitaria, de humanización del sistema sanitario es absolutamente fundamental. Y en ese planteamiento es el que hemos hecho en esta comunidad autónoma, que por cierto es el que siempre históricamente hemos tenido en estas islas, haya gobernado quien haya gobernado, excepto la época del último gobierno del Partido Popular, que consiguió ni más ni menos que 100.000 personas salieran a la calle a manifestarse en contra de esa forma de tratar las 2 lenguas de esta tierra. Pasando a otro ámbito, tema de empleo, ¿qué propone? Le escuchaba una entrevista que le hicieron esta mañana en el programa de Ana Rosa, estamos a temporada, pero bueno, sobre el tema del convenio de hostelería que habían hecho con los hoteles. ¿En qué puede influir su gobierno en este tema del empleo? Sí, bueno, yo creo que los datos son importantísimos, ¿no? El hecho de que es un gobierno sólido, un gobierno que funciona y que hemos conseguido un reto enorme. Mire, Baleares en la época de la pandemia cayó en picado su economía un 21% del PIB. Tuvimos la economía cerrada, absolutamente cerrada. Hemos conseguido pasar de eso a ser los primeros en crecimiento económico. Somos los que estamos creando más empleos en la historia de estas islas. Hemos conseguido aumentar la temporada turística y además mejores condiciones laborales. Yo tengo un gran orgullo. Desde que soy presidenta hace 8 años hemos conseguido que en Baleares haya 110.000 personas más trabajando que en el 2015. Esa es la realidad. Y con mejores condiciones. Yo decía, hemos hecho una parte importante de los convenios colectivos, donde la gente tiene mejores salarios.
Hemos hecho una parte importante de las políticas activas de empleo para garantizar políticas de ayuda para que una persona joven formada tenga un primer año de trabajo en la administración pública. El programa Joves Qualificats, que son chicos o chicas con estudios universitarios o FP superior, tienen un año de trabajo en la administración pública a través de un programa del SOIP. Las mujeres víctimas de violencia machista en esta comunidad autónoma desde la legislatura pasada tienen derecho a un año de trabajo en la administración pública. Ya han pasado casi 1000 mujeres víctimas de violencia machista en estos programas de trabajo que les garantizan empoderamiento y les garantizan salir de una situación absolutamente desastrosa que han padecido debido a una de las taras, o la tara más importante que tenemos en la democracia, que es la violencia que ejercen todavía los hombres sobre las mujeres. En políticas de empleo también tenemos líneas muy directas a las personas más mayores que llevan mucho tiempo en el paro. Y luego tenemos una economía muy potente que está girando mucho y que estamos apostando mucho por la diversificación económica. Y en el turismo, en el modelo turístico que planteamos, la ley turística que hemos aprobado, es una ley que garantiza los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. La primera gran revolución que hemos hecho es pasar, en la ley turística obligamos a que todos los hoteles cambien las camas por camas elevables para garantizar el trabajo de las camareras de piso. No hay derecho que una Kelly tenga que tener una enfermedad profesional simplemente por ejercer su trabajo, por tanto eso se está garantizando a través de la ley turística, y seremos la primera comunidad autónoma que hacemos un estudio de cargas para ver cuántas habitaciones y de qué tipo y sobre qué situación puede hacer una camarera de piso para no tener que padecer esta enfermedad profesional. En eso también somos los primeros que empezamos en España, empezamos por las Kelly, pero luego seguiremos con otras categorías profesionales, pero creo que en el mundo del trabajo hemos demostrado como gobierno que somos gente seria, que el SOIP lo hemos reconvertido como nunca y con más presupuesto que nunca, y estamos viviendo en una economía bollante, en una economía que crece y que crea puestos de ocupación de calidad para nuestra gente. Finalmente, nuestra temática es migración, pero se habrá podido dar cuenta que le he preguntado todo menos de migración, pues muchos llevamos aquí, en el caso mío, me gusta hablar en primera persona, en una entrevista, ya 22 años y son varias las generaciones de inmigrantes que estamos aquí, que participamos en sanidad, en educación, en vivienda, pero de todas maneras como inmigrantes nos duele ver ciertas cuestiones y sobre todo que, aunque vuelvo con el tema de las competencias, no son competencias de la comunidad autónoma, pero usted acaba de tratar el tema del empleo. Muchas veces falta mano de obra aquí. ¿Por qué? De pronto esta pregunta no la puede responder Pedro Sánchez, pero ¿por qué no hay una regularización? No digo que papeles para todos, por el efecto llamada, por aquello que dicen, por esa leyenda urbana, pero aquí hay entre 20.000 a 25.000 personas que no tienen papeles, que tienen atascados sus documentos, atascados físicamente en las oficinas de extranjería. ¿Por qué no hay una regularización general? ¿Por qué dice, está gobernando el mismo partido político? ¿Por qué no se hace algo desde aquí en esta comunidad autónoma a Madrid? A ver qué se puede hacer con toda esta gente que está sin papeles y hay mano de obra, porque es que se habla de irregularidad o de ilegalidad, no me gusta la palabra ilegalidad, y hay mucha gente que ya lleva los 3 años. ¿Qué opina usted de esta situación? Sí, no hay nadie ni irregular ni legal, somos todos personas y todos tenemos los mismos derechos. Esa es mi forma de pensar, en la que yo siento y en la que siempre he defendido. De hecho, cuando yo empecé a gobernar, usted recuerda bien que aquí se había quitado la tarjeta a muchísimas personas inmigrantes, la tarjeta sanitaria. Yo he devuelto 26.000. Hemos hecho un punto de atención en el sistema sanitario para todas aquellas personas que tienen algún problema de regularización que puedan acceder directamente. Por tanto, yo soy muy consciente de esta realidad. Hace poquito tuve la oportunidad de que viniera el presidente Zapatero, con el que estuve conversando, y él hizo una regularización en su época de presidente del gobierno de España, ¿no? Y es cierto, yo soy favorable a que la gente que está viviendo aquí pueda tener esa regularización, y yo le he trasladado muchísimas veces al gobierno de España y creo que algo se tiene que hacer, porque no es lógico que necesitemos mano de obra, que tenemos gente conviviendo con nosotros en esta comunidad autónoma que no puede trabajar legalmente por una situación de papeles. Eso me parece absolutamente desbordante y que se tiene que afrontar con valentía y con compromiso. Ese es mi planteamiento. Pero le interrumpo, ¿y qué le ha manifestado el presidente Sánchez?
Bueno, el presidente Sánchez sé que están haciendo planteamientos para modificar la ley de extranjería. Es cierto que no todo es tan sencillo, no todo es de un día para otro. Yo creo que son conscientes, también lo he hablado con la vicepresidenta Yolanda Díaz, o sea, son cosas que hemos estado comentando, que yo sé que ellos comentan y que tienen en su haber, obviamente, el ver cómo pueden afrontar esa situación real de que necesitamos, por un lado, mano de obra y por otra tenéis que hacer algunos cambios normativos en España que no son de un día para otro. Ahora están cambiando el reglamento de extranjería. Bueno, entonces en línea sé que se está trabajando. Es cierto que usted me pide una cosa que no es competencia mía, pero yo no tengo ningún problema en darle mi opinión y en explicarla con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Incluso gobernando la izquierda hace unos años, aquí había una Dirección General de Inmigración. ¿No cree usted que falta una dirección, un área de inmigración para que se coordine con las asociaciones de inmigrantes, con el tejido asociativo, un órgano veedor, un órgano de monitoreo para, digamos, controlar estas situaciones de que haya un estado de bienestar aquí? Mire, yo en eso difiero. Yo, para mí, las personas que viven aquí, usted es mallorquín igual que yo. Yo no le tengo que tratar como inmigrante, porque usted vive en esta tierra y es conciudadano conmigo. Entonces, nadie queda desatendido. Desde el gobierno tenemos muchísimo trato con todas las asociaciones de inmigración, de gente que ha venido de muchos países del mundo, que sigue manteniendo sus raíces y sus formas de hacer, y que por tanto tiene todo un reto asociativo de apoyo de toma de decisiones en aquello que les afecta como asociación. Por tanto, no es que no haya una relación, ni muchísimo menos, usted creo que lo sabe perfectamente. Trabajamos directamente desde el gobierno con muchísimas entidades y asociaciones, que algunas son de inmigrantes y otras no, que las asociaciones son muy mezcladas, porque los inmigrantes, repito, vienen aquí, se establecen, pasan a vivir aquí, entonces son mallorquines de legalidad. Por tanto, no creo que tengamos que separar por colectivos a la ciudadanía. Depende de dónde hayan nacido, depende de qué color tengan de piel o depende de lo que sea. No, todos somos iguales, y si eso es lo que defendemos, por tanto todos tenemos que tener acceso a los mismos derechos y a los mismos servicios. Yo me refiero más que todo al tema de los papeles de extranjería, que obviamente, vuelvo, insisto, que ustedes no tienen competencia, claro, en esto, no soy competente. no tienen competencia. Simplemente, ya para terminar la entrevista, señora Armengol, ¿usted se puede comprometer, por lo menos insistirle al presidente Sánchez de que arregle esta situación en Baleares? Vuelvo y le digo, no son papeles para todos ni crear el efecto llamada como muchos dicen, sino que a mí me consta que hay mucha gente que está en este momento irregular administrativamente, que no pueden trabajar. ¿Podría comprometerse usted? Bueno, yo claro no tengo ningún problema, porque además estamos viviendo un momento donde la extrema derecha, que por cierto el Partido Popular sigue mucho los postulados de Vox, está en una radicalidad enorme contra las personas que tienen esa situación irregular de papeles, ¿no? Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque eso crea división entre la ciudadanía, eso crea crispación, eso puede crear agresividad, puede crear muchísimos problemas, ¿no? Entonces yo para nada tengo el problema de comprometerme con seguir insistiendo en un tema en el que creo, que es que las personas somos personas, y que la gente que ha venido aquí buscando un futuro mejor por las condiciones que sea, y que están aquí viviendo y conviviendo con nosotros, tenemos que hacer lo posible para que tengan los derechos de poder vivir en condiciones. Esa es mi posición. Obviamente también tenemos que seguir trabajando para hacer posible que la gente que quiera pueda seguir viviendo en su sitio donde nació, y por eso yo soy absolutamente defensora de la cooperación internacional, de trabajar en origen, porque los pueblos, la gente que ha nacido en cualquier sitio del mundo pueda seguir viviendo en su país, en su puesto de origen, porque es lógico que mucha gente no quiera salir de su tierra porque quiere vivir en donde nació, y por tanto en todo eso tenemos que cambiar. El mundo está muy mal repartido, hay mucha gente que padece muchísimas cosas, ¿no? Unos salen de su país por una cuestión de falta de recursos económicos, otros por una situación de guerra, todo mucho más complicado y mucho más urgente, otros en una condición de refugiados, y otros pues porque quieren migrar voluntariamente, quieren hacerlo, y eso son condiciones diferentes de las personas y de los colectivos, ¿no? Por tanto, yo soy de las que pienso que en este mundo tenemos que intentar garantizar un mejor reparto de la riqueza, tenemos que garantizar una mejor justicia social, y que no nos condicione el hecho de donde nacemos para poder tener oportunidades de vida. Ese es mi planteamiento. Y ya para despedirlo, porque sabemos que su tiempo es limitado y va de entrevista en entrevista, ¿por qué la gente tiene que votar a Francina Armengol el próximo 28 de mayo?
Bueno, yo todavía no puedo pedir el voto porque todavía no estamos en campaña electoral. Yo espero que la gente me dé confianza, sinceramente, porque creo, lo digo desde la humildad, pero creo que soy una persona de fiar, creo que lo que comprometí lo hice. Durante los momentos más difíciles hemos conseguido que esta comunidad autónoma esté en muy buenas condiciones, hemos conseguido ser la comunidad autónoma con menos gente que ha muerto debido a la COVID y con una recuperación económica más importante, pero sobre todo lo creo por lo que podemos hacer juntos, porque a partir del 28 de mayo empezará una legislatura diferente, donde hemos conseguido más recursos económicos que nunca, del presupuesto autonómico mayor de la historia, hemos conseguido más financiación estatal, hemos conseguido un régimen fiscal a nivel nacional, hemos conseguido fondos europeos, estamos transformando nuestras islas para ser más justas, más igualitarias, más feministas, más ecologistas, para apostar por luchar contra el cambio climático, para ser valientes y comprometidos en muchas cosas porque no hay un planeta B, y en garantizar derechos para los ciudadanos y ciudadanas de una forma muy especial para las mujeres de esta tierra y para los jóvenes de esta tierra, ¿no? Que sin duda son dos grandes colectivos con mucho presente y muchísimo futuro, ¿no? En definitiva, yo creo que la gente tiene que valorar, o yo le pido eso, que valore lo que decimos y lo que hacemos cuando nos toca gobernar. Señora Mengol, muchas gracias por estar en Baleares sin Fronteras. Si bien es periódico, pero obviamente estas preguntas pasarán a las redes sociales. Y bueno, que sean los ciudadanos los que decidan el 28 de mayo. Muchísimas gracias, un placer enorme.